Fútbol, el fenómeno social, el negocio del deporte. Homo Ludens, conducido por Carlos Alberto. Un podcast de Se Quema la Base. Hola, estás escuchando Homo Ludens. Este es el episodio 7, género y fútbol. Para comenzar con este tema, lo pertinente es realizar una definición panorámica o aérea de lo que entendemos por género. Esta no es ninguna definición doctrinal ni resulta científicamente aprobada. Simplemente es una idea general para adentrarnos en el tema que nos ocupa. Por género entendemos la manifestación de conductas externas que se pueden identificar con comportamientos masculinos y femeninos y que puede o no coincidir con el sexo biológico. Esto tiene su antecedente más importante con Simone de Beauvoir, la pareja sentimental de Jean-Paul Sartre, que, como ustedes saben, es un importante exponente de la filosofía existencialista francesa. Pues esta mujer, publica en 1949 El segundo sexo, es un libro muy importante para las teorías feministas y para el movimiento feminista que posteriormente se desarrolló primero en Francia, Estados Unidos y después ya en todo el mundo. En este libro, esta autora sostiene que la mujer siempre ha sido identificada en función de su condición biológica como madre, como hija, como esposa o como hermana. Es decir, siempre ha estado identificada como una persona secundaria que no tiene aportaciones relevantes a la sociedad, sino es en función de la posibilidad de concebir, de criar a los hijos, de ser consorte de su marido o familiar de alguien importante, ¿no? O de un hombre. Recordemos que hasta principios del siglo XX no se les reconoció personalidad jurídica, es decir, no podían ejercer por ellas mismas sus derechos. Incluso necesitaban permiso especial ya sea de su padre, de su abuelo o de su esposo para celebrar contratos, para pedir préstamos, para celebrar cualquier tipo de acto jurídico. También esta autora sostiene que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esto plantea una distinción importante entre las características sexuales o biológicas que definen el sexo con el género como construcción cultural. Es decir, una cosa es nacer con las características exteriores que te identificarían como hombre, y otra cosa es comportarte, realizar las actividades socialmente esperadas en un hombre. Es importante esto porque después va a ser la base para los movimientos y las modificaciones legales y la reivindicación de los derechos, por ejemplo, los derechos laborales, los derechos del voto, los derechos de asociación, de los derechos políticos, etc. Incluso en su más abyecta manifestación, pues el derecho a decidir o el derecho sobre su propio cuerpo, superpsique. Así bien, sostiene la necesidad de integrar socialmente, entiéndase productivamente, a lo femenino con los mismos derechos y con los mismos deberes que el género masculino. En nuestra legislación está presente esta reivindicación de los derechos de las mujeres, específicamente en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la discriminación, pero especialmente prohíbe la discriminación por motivos de género. Es decir, en la Constitución
se encuentra ya plasmada la teoría feminista de Simone de Beauvoir y posteriormente en el Código Civil de la Ciudad de México el artículo 35 y 135 bis que corresponden al funcionamiento del registro civil y al levantamiento de actas de reasignación sexogenérica contemplan la posibilidad de si no te identificas con tus características sexuales que te asignan como varón o que te categorizan como varón y tú te ostentas, te percibes, te piensas como mujer, existe la posibilidad de que se reemita tu acta de nacimiento reasignando el género, es decir, que jurídicamente puedes ser mujer, aunque tus características sean de hombre. Bueno, este es un tipo de introducción porque el tema importante que les quería platicar hoy y que tiene que ver con el fútbol es la resolución a una demanda de algunas jugadoras de la selección femenil de fútbol de Estados Unidos en contra de su federación como autoridad que organiza y administra y pues como la autoridad que rige en materia de fútbol y de selecciones, la que emite las convocatorias para los torneos internacionales y que es reconocida ante la FIFA. Entonces, en marzo de 2019, Alex Morgan, Megan Rapinoe y otras jugadoras de la selección femenil de Estados Unidos demandaron a la asociación o la Federación de Fútbol de Estados Unidos porque ellas argumentan que el salario o el pago que ellas perciben es notablemente inferior al que reciben los seleccionados masculinos, es decir, la selección varonil de Estados Unidos, y esto viola una ley del salario igual o Equal Pay Act que rige en Estados Unidos. Es una ley federal y sostienen que hacen o realizan sustancialmente el mismo trabajo, porque hay que recordar que es un principio general del derecho laboral que a trabajo igual tiene que haber un salario igual. Entonces ellos están haciendo valer este principio, que prestan el mismo trabajo, las mismas condiciones, pero que reciben un pago considerablemente menor. Asimismo, ellas también argumentan que las selecciones femeniles han tenido resultados mucho más satisfactorios que su contraparte masculina, porque como recordamos, Estados Unidos no calificó al Mundial de Rusia 2018, mientras que actualmente la selección femenil es campeona del mundo al derrotar en la final a Holanda. Esto quiere decir que teóricamente es mucho más exitosa la selección femenil que la varonil, pero pues les están pagando muchísimo menos. Ahora bien, esta demanda fue presentada ante una corte de distrito de California. Una corte de distrito es el equivalente de los juzgados de distrito en México, que dirimen las controversias entre autoridades federales o que tienen jurisdicción en todo el territorio estadounidense en este caso, y es la primera instancia. Diríamos que es como un juzgado de distrito. Su superior jerárquico es un tribunal de apelaciones, que en México se conocen como tribunales colegiados de circuito, o también podrían ser los tribunales unitarios. Estos lo que hacen es revisar la legalidad de las resoluciones emitidas por el juez de distrito y revocarlas o confirmarlas o modificarlas de acuerdo a lo que estimen. Pues bien, el juez que conoció de la causa es el juez Gary Klausner y la resolución fue emitida el 2 de mayo, o sea, es bastante reciente, y la resolución o la sentencia hace un recorrido de las negociaciones colectivas que realizaron el sindicato
que representa los intereses de las jugadoras profesionales de fútbol y la Federación de Fútbol estadounidense. Es muy normal en Estados Unidos que en los deportes profesionales los que practican o los jugadores profesionales se asocien y formen asociaciones o sindicatos, unions, para defender sus derechos laborales. Incluso recientemente la NFL acaba de negociar un contrato colectivo de trabajo para los próximos 10 años. En estos tipos de contratos se prevén las condiciones, como puede ser el salario base o el salario mínimo, digamos. Las condiciones de trabajo, si es que les van a dar seguro médico ante lesiones, atención psicológica. Ahorita lo que estaban peleando es el seguro médico para jugadores que ya están retirados, pues como ustedes saben, varios exjugadores de fútbol americano han presentado una enfermedad o una degeneración de la corteza prefrontal del cerebro, que presumiblemente es producto de los golpes, la cantidad y la repetición de los golpes que han recibido en la cabeza. Muchos de ellos han terminado suicidándose y esto es un tema muy controversial porque pone en jaque la esencia misma del fútbol americano, ¿no? Pues bueno, estos tipos de negociaciones pueden tardar mucho tiempo y a veces son negociaciones a muy largo plazo y tienen un carácter contractual, es decir, cuando se firman este tipo de condiciones, lo que pasa es que rigen pueden regir desde el momento en que se firman o poner una fecha de inicio de su vigencia. En este caso, lo que sucedió es que tenían un contrato colectivo las jugadoras que expiró en 2017 y antes de que expirara se empezó a renegociar el nuevo, el futuro. Entonces lo que pasó fue que las jugadoras querían asegurar que el máximo número posible de jugadoras inscritas ante la federación para representar a su país, querían 27 jugadoras registradas. ¿Por qué es importante el registro? Porque a esas jugadoras es a las que se les paga, a las que la federación les paga. Entonces, durante la negociación se llegó a un acuerdo de que serían 24 y se les iba a pagar un salario base periódicamente, tuvieran o no participaciones en torneos de fútbol. Por tanto, podemos decir que tenían un salario fijo. Ahora bien, lo que hicieron las jugadoras es calcular el salario, el promedio del salario que tenían con las 4 jugadoras mejor pagadas frente a los 4 jugadores mejor pagados de la selección varonil y se dieron cuenta que ganaban aproximadamente el 20%. Es un tema bastante sensible, incluso el público, los aficionados han apoyado a las jugadoras. En los partidos siempre hay manifestaciones de equal pay, es decir, salario igual. Esto tiene raíces bastante fuertes en la cultura estadounidense porque el fútbol soccer se identifica normalmente con el género femenino en Estados Unidos y en las universidades se considera que un deporte típicamente femenino y pues la liga profesional, etc. Bueno, entonces lo que hizo el juez es revisar este contrato o todas las negociaciones que hubo en este contrato y se dio cuenta que que las jugadoras habían aceptado condiciones distintas a las que contiene el contrato colectivo masculino, el contrato colectivo de trabajo masculino, porque en el contrato colectivo masculino existe una cláusula que se llama pay to play y esto significa que a los jugadores únicamente les paga la federación cuando estén formalmente inscritos y participando en un torneo. Participando, o sea, pueden ser
aunque estés en la banca, se considera que estás registrado y eres elegible. Entonces, esto es el principal fundamento para que el juez desechara la demanda, es decir, teóricamente el triunfo en la primera instancia lo obtuvo la federación y está jurídicamente justificado pagar un salario notablemente inferior a las jugadoras de la selección femenil de Estados Unidos. Esto es bastante controversial socialmente porque aparentemente se justifica una discriminación en razón del género. ¿Qué podemos aprender de aquí para la liga femenil, para la incipiente liga femenil mexicana? Primero, que es muy importante que las jugadoras tengan conciencia de la colegiación y de la importancia de la colegiación, es decir, que se asocien en un sindicato que defienda sus intereses para estar en posibilidad de negociar mejores condiciones salariales. Sabemos que el fútbol femenil en México está lamentablemente muy precarizado y pensamos que esta lucha o esta intención de reivindicación de sus derechos por parte de las jugadoras estadounidenses debe inspirar y crear conciencia en sus contrapartes mexicanas para tener ellas mismas condiciones mucho más dignas y así gradualmente socializar la igualdad o en este caso la equidad en materia laboral. Sabemos de casos muy lamentables como es el caso de Veracruz, que realmente daba un trato bastante indigno a su representativo femenil, no les daban condiciones diferenciadas. Todos sabemos que las necesidades de una mujer son distintas en materia de higiene, en materia de preparación, etcétera, y lamentablemente estaban en condiciones muy precarias. También hemos conocido bastantes casos de jugadoras que han sido despedidas o que han sido amenazadas y que incluso en sus contratos el embarazo está considerado como una enfermedad o una causal de rescisión. Esto tiene que tener un trato jurídicamente muy pormenorizado, puesto que obviamente es un trato discriminatorio y por consecuencia es un contrato inconstitucional, lo que significa que al estar renunciando a sus derechos no es vinculante, pero lamentablemente la cultura jurídica en el deporte en general, pero en el deporte, que es nuestro tema, pues es bastante escasa, y ojalá que esto sirva para que tomen conciencia. Y pues el tema da para mucho. No sabemos a cuánto ascienden los ingresos por concepto de entradas en el fútbol femenil. Son bastante menores que en el masculino. Entonces también la demanda de la igualdad también está considerada por la rentabilidad de un deporte profesional, que realmente no hay estudios que calculen cuál sería las utilidades que generan esta manifestación del fútbol o estas categorías, para partir de una base sólida y así determinar un salario mucho más equitativo y gradualmente irlos acoplando al fútbol masculino. Esperemos que esto sea el inicio de un ciclo virtuoso y de conciencia para las jugadoras y el fútbol femenil, y pronto podamos estar hablando de la reivindicación de sus derechos. Pues bien, esto ha sido todo en este episodio. Espero que hayan quedado algunas inquietudes, algunas inconformidades en materia del fútbol femenil, y yo me despido. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharme. Homo Ludens.